No fue la espada lo que hizo peligroso a Julio César. Roma ya había visto demasiadas espadas, había visto generales victoriosos, familias poderosas, senadores ambiciosos, soldados leales y hombres dispuestos a destruir su propio nombre por estar más cerca del poder. Pero César entendió algo que sus enemigos tardaron demasiado en comprender. En Roma no bastaba convencer, había que parecer inevitable, y César hizo exactamente eso. Convirtió sus victorias en noticias, sus noticias en reputación, su reputación en lealtad, y su lealtad en una fuerza capaz de desafiar a la república más poderosa de su tiempo. Pero ahí estaba el problema. Mientras más grande se hacía su nombre, más pequeña parecía Roma a su alrededor. Y cuando una república siente que un solo hombre pesa más que sus propias leyes, la admiración deja de ser admiración, se convierte en miedo. Y el miedo, tarde o temprano, busca una salida. César no nació como dueño de Roma. Venía de una familia antigua, noble, respetada, pero no era el romano más rico ni el más protegido de su generación. No tenía el camino completamente abierto, y quizá por eso entendió tan temprano una regla brutal del poder. El talento no basta, el valor no basta, la inteligencia no basta. En una ciudad obsesionada con el honor, el linaje y la gloria pública, había que hacer que los demás vieran tu grandeza. No solo ser valiente, sino parecer valiente. No solo ganar, sino hacer que la victoria se recordara. No solo avanzar, sino hacer que todos sintieran que tu avance era imposible de detener. Ahí empieza la diferencia entre un político común y un constructor de poder. El político común busca ganar una discusión. César buscaba ganar la memoria. Desde joven entendió que cada gesto podía convertirse en reputación. Cada crisis en escenario, cada enemigo en una prueba, y cada prueba, si era usada correctamente, podía aumentar su leyenda. Porque en Roma, el poder no vivía solamente en los cargos, vivía en las calles, en los rumores, en el Senado, en los soldados, en lo que el pueblo creía que un hombre podía llegar a ser. César no quería que Roma simplemente lo reconociera. Quería que Roma lo mirara. Y cuando todos miran al mismo hombre, ese hombre ya tiene una parte del poder, incluso antes de recibirlo oficialmente. Pero el verdadero salto comenzó lejos de Roma, en la Galia. Muchos pensaron que César estaba lejos del centro político, lejos del Senado, lejos de las grandes decisiones. Pero eso era solo la superficie. En realidad, estaba construyendo una maquinaria de guerra, dinero, lealtad, reputación y sobre todo imagen. Allí ganó campañas, formó soldados endurecidos por años de conflicto, acumuló recursos, creó una relación directa con sus tropas y convirtió cada victoria en una pieza más de su ascenso. Pero lo más importante no era solo lo que hacía en el campo de batalla, era cómo lo hacía llegar a Roma. César escribía, narraba, ordenaba los hechos, convertía sus campañas en una historia donde él aparecía como el hombre necesario, el hombre disciplinado, el hombre eficaz, el hombre que vencía donde otros solo discutían. Mientras sus enemigos hablaban en el Senado, César fabricaba una imagen de acción. Mientras otros negociaban posiciones, César enviaba noticias de victorias. Mientras Roma se cansaba de sus propias divisiones, César parecía avanzar con claridad. Y esa comparación era venenosa para sus rivales, porque el poder no cambia de manos solamente cuando alguien toma una institución. A veces empieza a cambiar cuando la gente compara. Cuando compara al que habla con el que actúa, al que promete con el que avanza, al que administra el miedo con el que parece dominarlo. Ese fue uno de los golpes invisibles de César. No solo conquistaba territorios, conquistaba comparación. Cada victoria en la Galia era una batalla ganada lejos, pero también era una batalla ganada dentro de Roma. Sus enemigos creyeron que César estaba acumulando gloria militar, pero en realidad
estaba acumulando algo más peligroso, una sensación de inevitabilidad, porque cuando un pueblo empieza a sentir que un hombre siempre avanza, empieza también a imaginarlo mandando. Ese es el punto exacto donde la reputación se vuelve poder, no cuando todos te aman, sino cuando nadie puede ignorarte. Y César ya era imposible de ignorar. Lo miraban sus soldados, lo miraba el pueblo, lo miraban sus aliados y lo miraban sus enemigos, porque empezaban a entender que ya no estaban frente a un político más, estaban frente a un centro de gravedad. Pero Roma tenía una memoria peligrosa. Roma odiaba la idea de un rey. Su identidad política estaba construida sobre el rechazo a la concentración absoluta del poder. Un general podía ser admirado, un político podía ser influyente, un hombre podía recibir honores. Pero si ese hombre empezaba a parecer más grande que la república, entonces la admiración se convertía en alarma. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras César se elevaba, sus enemigos no veían solo a un general exitoso, veían a un hombre que podía regresar con tropas leales, riqueza, fama y una narrativa tan poderosa que el Senado ya no podría controlarlo con discursos. El problema no era solamente lo que César había hecho, era lo que podía llegar a hacer. Y en política, el miedo al futuro puede ser más fuerte que los hechos del presente. Entonces llegó el momento donde la política dejó de ser conversación y se convirtió en frontera, el Rubicón, un río pequeño, pero con un peso histórico enorme. Cruzar ese límite con un ejército no era un simple movimiento militar, era una declaración contra el orden establecido. Era decirle a Roma: ya no voy a aceptar las reglas que mis enemigos usan para encerrarme. César sabía que si cruzaba, no había vuelta atrás. Si se detenía, podía quedar destruido políticamente. Si avanzaba, podía incendiar la república. Y aún así avanzó, porque hay momentos en los que la historia no premia al que espera, premia al que decide. Y César decidió. No cruzó solo un río, cruzó una línea mental. Después del Rubicón, Roma ya no discutía únicamente sobre leyes. Discutía sobre quién tenía la fuerza, la legitimidad y la narrativa para mandar. Pompeyo tenía prestigio, el Senado tenía tradición, Roma tenía instituciones, pero César tenía impulso. Y el impulso, cuando se vuelve visible, puede parecer autoridad. Parecía avanzar mientras los demás reaccionaban. Parecía decidir mientras los demás calculaban. Parecía tener destino, mientras sus enemigos parecían tener miedo. Cuando Pompeyo y el Senado quisieron detenerlo, César ya no era solo un rival político, era un símbolo. Y los símbolos no se combaten igual que los hombres. A un hombre se le acusa, a un símbolo hay que arrebatarle la imaginación de la gente. Pero sus enemigos pensaron demasiado en términos legales y demasiado poco en términos psicológicos. Creyeron que bastaba con llamarlo peligroso. Pero para muchos romanos, César no parecía peligro, parecía solución. Aparece la tragedia. El mismo hombre puede parecer salvador para unos y amenaza para otros. Y cuando una sociedad se divide así, ya no discute solamente sobre hechos, discute sobre miedo. Discuten sobre identidad, discuten sobre el futuro. César venció, Pompeyo cayó, y Roma quedó frente a una pregunta que nadie podía responder sin temblar. ¿Qué se hace con un hombre que ha ganado demasiado? La victoria de César no resolvió su problema, lo agrandó. Mientras más poder acumulaba, más difícil era convencer a Roma de que ese poder era temporal. Mientras más honores recibía, más se parecía a aquello que Roma decía odiar. Mientras más central se volvía, más pequeña parecía la república a su alrededor. César podía perdonar enemigos, impulsar reformas y reorganizar el Estado. Pero el problema ya no era administrativo, era simbólico. Roma podía aceptar a un general victorioso, podía aceptar a un dictador temporal en una crisis. Podía aceptar honores extraordinarios,
Pero aceptar a un hombre convertido en centro permanente del sistema era otra cosa, porque ahí el cargo deja de sostener al hombre y el hombre empieza a sostener al cargo. Eso fue lo que muchos senadores temieron. Había orgullo, rivalidad, intereses, miedo y resentimiento. También una sensación creciente de reemplazo. Entonces la conspiración empezó a tomar forma. Pero esta no es una historia simple de héroes y villanos. César empujó los límites del poder personal. Sus rivales respondieron con una acción extrema que no reconstruyó la república. La muerte de César no restauró el sistema, la convirtió en una memoria herida. Después vinieron nuevas guerras, nuevas alianzas y nuevos hombres fuertes. Finalmente el camino hacia el imperio. Los conspiradores querían frenar la concentración del poder, pero terminaron acelerando el mundo que temían. Cuando un sistema ya está roto, eliminar al hombre más visible no siempre salva las reglas. A veces solo demuestra que las reglas ya no bastaban. Julio César no fue peligroso solo por lo que conquistó. Fue peligroso por lo que representó. Un individuo capaz de superar a una república entera usando audacia, un ejército, narrativa, oportunidad y espectáculo. El poder necesita espectáculo para crecer, pero cuando el espectáculo supera a la institución, la gloria empieza a parecer amenaza. Y cuando la gloria parece amenaza, hasta los aplausos pueden convertirse en presagio. Julio César conquistó territorios, conquistó soldados, conquistó multitudes, conquistó la atención de Roma, pero al final descubrió que el poder absoluto tiene una debilidad brutal. Cuando todo depende de un solo hombre, todos los miedos también apuntan hacia él, y esa fue su grandeza, su ascenso, su marca en la historia y también su condena.